Dentro de los horrores que se viven en una guerra, pocos se equiparan a la tortura. Nos referimos a esos métodos violentos mediante los cuales se busca destruir el cuerpo y el espíritu del enemigo, deshumanizando por completo al rival. Si bien esto no es algo nuevo, durante la Segunda Guerra Mundial se registraron algunos de los casos más extremos y desagradables de la historia, incluyendo prácticas que afortunadamente jamás se repitieron. En este video te proponemos un doloroso recorrido por las distintas maneras que se utilizaron para socavar a los prisioneros, desde simples golpizas y trabajos forzados, a métodos tan ingeniosos como viles. Te advertimos que se trata de una entrega muy fuerte, con descripciones e imágenes que difícilmente puedas olvidar. Dadas las debidas advertencias, te invitamos a volver 80 años en el tiempo, a una era violenta donde la vida humana perdió todo valor. Así fueron las técnicas de tortura más crueles de la Segunda Guerra Mundial. En 2016, los Archivos Nacionales de Reino Unido publicaron 900 solicitudes de víctimas británicas de la persecución nazi, que buscaban recibir una ayuda económica para afrontar la vida en la posguerra. Son documentos que se mantuvieron en secreto desde los años 60. Muchos de los nombres de solicitantes han sido ocultados para proteger los datos. Esos archivos dieron una nueva perspectiva sobre el nivel de violencia y torturas que tuvieron que soportar los prisioneros del Tercer Reich. Una de las experiencias que no consiguió una compensación económica fue Joanna Hill, una mujer que perdió la posibilidad de ser madre debido a las palizas que recibió de parte de la Gestapo, la policía secreta del nazismo. Por supuesto, las historias de golpizas dentro de campos de exterminio o de trabajo forzado son abundantes. Hay relatos de oficiales atacando con garrotes a mujeres, jóvenes e incluso niños. Cualquier tipo de falta era motivo suficiente para dejar inconsciente al prisionero. Además de la golpiza, el problema es que rara vez se brindaba atención médica para propiciar una recuperación completa. Las víctimas se recuperaban a medias y desarrollaban discapacidades físicas debido a la incorrecta soldadura de huesos o el daño irreversible a músculos y órganos. En el caso de Joanna Hill, luego de uno de los castigos más brutales, requirió de más de 1 mes y medio de reposo para volver a caminar con normalidad. La reclusión, la falta de alimento e higiene eran parte de los castigos a los reos británicos. Uno de los testimonios más impactantes pertenece a Harold Ledruilenek, sobreviviente del campo Bergen-Belsen y postulante a una de las tantas pensiones que fueron entregadas durante los años 60. La ley de la jungla reinaba entre los prisioneros. Por la noche matabas o te mataban, y por el día el canibalismo se extendía. Las palabras de Druilenek no son las únicas que hacen referencia a la práctica caníbal. Muchos sobrevivientes hablaron sobre repugnantes festines propiciados por el hambre que sufría toda la población carcelaria. Ya en 1945, el brigadier Llewellyn Glyn Hughes, jefe de los médicos británicos que desalojaron Bergen-Belsen, le contó a la agencia de noticias Reuters que vio evidencia de canibalismo en ese campo. Uno de los espacios de exterminio y tortura menos analizados del nazismo es Gusen II. Creado oficialmente en 1944 como campo de trabajo de las Waffen-SS. El lugar fue construido de forma presurosa y llegó a contener hasta 16.000 prisioneros, que conocieron algunas de las peores condiciones y tratos de todo el sistema de campos de Alemania. La esperanza media de vida de un prisionero sano era de unos 4 meses, pero en el caso de los judíos dedicados a la construcción de túneles en Bergkristall era de 1 semana. Lo que escuchás es completamente real. En apenas 7 días, los oficiales de Gusen II podían destruir el cuerpo de sus víctimas con trabajos arduos, golpizas y castigos de hambre. Este testimonio proviene directo de un sobreviviente de ese infame sistema de campos. Los pocos sobrevivientes hablan de un método particular mediante el cual las víctimas eran desvestidas y arrastradas sobre un camino de rocas filosas que se encontraba en las afueras de la instalación. Se continuaba con el tormento hasta que no quedaba ni un solo centímetro libre de cortes, sangrados y moretones. Este castigo estaba especialmente dirigido
a aquellos prisioneros que intentaron saltarse un día de trabajo escondiéndose en las barracas del lugar. El afán imperial de Alemania decantó en el emplazamiento de numerosos centros de tortura en varios puntos estratégicos de Europa. Uno de los más increíbles es la central de Gestapo que funcionó en el corazón de Francia, a escasos metros de la Torre Eiffel. Allí tomaban lugar todas las torturas que te acabamos de detallar, así como también sanguinarios interrogatorios a rebeldes. Este impactante material filmado en el lugar de los hechos nos da un panorama de esa brutalidad. These pictures, taken almost in the shadow of the Eiffel Tower, bear grim witness to Nazi inhumanity. German bullets tearing their way through the bodies of helpless victims have cut these execution posts to shreds. In this disused rifle range, soundproofed to stifle screams, Gestapo men burned Parisians at the stake to extort information. Además del fuego, mutilación era uno de los recursos favoritos de los oficiales alemanes. Los gritos de sus víctimas eran el sonido ambiente de la capital francesa durante todo el periodo de ocupación. Los alemanes fueron expertos en el maltrato y las matanzas, pero no estuvieron solos en sus actividades. Tuvieron un férreo aliado asiático que en muchos casos superó al Reich en cuanto a creatividad para la tortura. Cuando la guerra terminó en Europa, para muchos esto significó el retorno a tiempos pacíficos y de reconstrucción. Pero lo cierto es que en el Pacífico la amenaza seguía latente. Japón fue el último país del eje en rendirse, y eso implicó que sus prácticas de maltrato a prisioneros y enemigos se aceleró durante la primera mitad de 1945. Una vez que las polémicas bombas atómicas pusieron punto final a los conflictos asiáticos, lo que los soldados aliados encontraron en los campos nipones les trajo recuerdos tenebrosos de Alemania y Polonia. Miles de esqueletos caminantes, ojos apagados y espíritus rendidos. Alrededor de 80.000 soldados aliados fueron capturados por Japón en Singapur y recibieron algunos de los tratos más brutales de los que se tenga conocimiento. Cada uno de esos hombres fue sujeto a vejaciones y humillaciones constantes, pero que siempre tenían un dejo de creatividad a la hora de infligir dolor. Por ejemplo, cuando los reos ofrecían algún tipo de resistencia, por más mínima que sea, eran atados bajo el sol sofocante del Pacífico hasta que sus cuerpos desfallecían por el calor. Para completar el macabro escenario, se colocaba un jarrón con agua justo a la distancia necesaria para quedar fuera del alcance de la víctima. Al parecer, los guardias japoneses tenían una obsesión con el uso de líquidos, ya que otra de las torturas consistía en obligar a los prisioneros a tomar varios vasos de agua, para luego atarlos panza arriba y saltar sobre sus estómagos, causando vómitos violentos que lastimaban el tracto digestivo de la víctima. At Fairfield Camp Ofuni, outside of Tokyo, liberated American prisoners of the Japs are dazed and happy after months and years of waiting for freedom, waiting for their first decent meal, which means anything but a starvation allotment of rice. Entre el nefasto repertorio de los soldados japoneses, también hay lugar para el mito. Luego de la Segunda Guerra Mundial, algunos sobrevivientes hablaron de una tortura que consistía en acostar e inmovilizar a prisioneros exhaustos sobre cañas de bambú. Dicha planta tiene un crecimiento veloz y sus cañas son realmente fuertes, lo suficiente para lacerar la piel y la carne de la persona que se encuentre acostada encima. Según los relatos, muchas personas fallecieron al ser empaladas de forma natural por el crecimiento del bambú. Lo cierto es que no hay evidencia sólida sobre el uso sistemático de esta peculiar táctica, pero los experimentos realizados con torsos de gel balístico demuestran que con paciencia, la planta tiene la fuerza suficiente para atravesar a un humano. Así que es enteramente posible que haya habido casos de esta tortura. Volvamos brevemente sobre las instalaciones japonesas de aquel periodo. En los campos de prisioneros del Japón imperial había una organización muy similar a la existente en Alemania. Por ejemplo, los Kempeitai eran el equivalente nipón a la Gestapo. Cuando uno de esos sujetos arribaba al campo, los prisioneros sabían que muchos morirían esa misma jornada. Los Kempeitai gritaban el nombre de 10 hombres elegidos para cavar tumbas. Al día siguiente, gritaban el nombre de otras 10 personas que serían fusiladas de inmediato, sin juicio ni justificación alguna. La eliminación sumaria de prisioneros es uno de los crímenes de guerra más graves. Matar personas que no se encuentran en posición de defenderse es una aberración militar que se buscó eliminar con la firma de tratados a lo largo del siglo XIX y XX. Continuando con las similitudes entre la milicia japonesa y la germana, el Imperio del Sol Naciente también tuvo su propia agencia de experimentación ilegal en humanos, la infame Unidad 731.
Se trataba de un grupo de investigación que buscaba desarrollar armamento biológico, y para ello probaban todo tipo de enfermedades en los cuerpos de sus prisioneros. Por lo general, los doctores de la unidad se concentraban en los reos de origen chino que fueron capturados durante las guerras en Manchuria. Además de la inyección de agentes patógenos que terminaban con la muerte dolorosa de la víctima, uno de los métodos más extraños y morbosos fue el uso de cámaras de presión. Los investigadores colocaban a un grupo de prisioneros para averiguar qué tanta energía centrífuga podían soportar. El efecto de esas recámaras de alta presión era devastador. Todo empezaba con dolores fuertes, mareos y luego una fuerza insoportable que oprimía los órganos. El proceso continuaba hasta que la persona sujeta al tormento terminaba vomitando sus partes interiores. En ese momento los hombres de la unidad 731 sabían que habían cumplido su morboso trabajo. Se trataba de una de las muertes más dolorosas de las que se tenga registro. Otros métodos eran menos rebuscados. Las clásicas golpizas carcelarias estaban a la orden del día, y cualquier error en los trabajos forzados era justificativo para recibir palazos en la espalda y costillas. Si los huesos se quebraban, la atención médica podría tardar días. Imagínate encontrarte prisionero en un país lejano, con huesos rotos y siendo obligado a cargar con peso sin importar el dolor físico que sufres. Para muchos hombres del bando aliado, ese fue el tipo de infierno al que se enfrentaron durante meses. A continuación, veremos otro registro de la liberación de prisioneros norteamericanos, que pasaron meses como prisioneros y recibieron su primer tratamiento médico y comida digna, después de mucho tiempo. Por supuesto, al ser también campos de trabajo, el hambre y las enfermedades relacionadas a la falta de higiene y cuidados médicos eran una de las principales causas de muerte. El cólera y la disentería se cobraron la vida de miles de soldados aliados que, ante la desesperación, tenían que alimentarse con lo que pudieran encontrar, ya sean serpientes, arañas o ranas. Muchas veces, ese alimento era tóxico y terminaba matando al comensal. Pero lo más ofensivo para las víctimas y sus descendientes no es solo que Japón rara vez haya aceptado sus crímenes, o por el tibio e insuficiente pedido de disculpas que fue publicado en 1995. La gota que rebalsó el vaso cayó en 2015, cuando el entonces primer ministro, Shinzo Abe, anunció que iba a considerar bajar el tono de aquel documento de mediados de los años 90. Para ello, reunió un panel de expertos que analizaron los hechos en preparación para las ceremonias de los 70 años de la finalización de la Segunda Guerra Mundial. Resulta increíble que con historias como las que te relatamos en este video, el gobierno de la isla nipona siga considerando que su accionar estuvo justificado por el contexto. Desgraciadamente, si bien el bando del eje fue el principal responsable de crímenes de guerra, los aliados no estuvieron exentos de crueldad y se registraron numerosos casos de tortura realmente desagradables. Uno de los más conocidos involucra a las fuerzas británicas y a un joven oficial de las SS llamado Fritz Nochlein. El germano fue uno de los primeros en testificar en contra de los aliados. Ya en 1946, el hombre afirmó que durante su cautiverio en Londres fue torturado para conseguir una confesión sobre sus actividades durante la guerra. Esto sorprendió al mundo, pero sobre todo a los británicos, quienes se enorgullecían de ser una nación que respetaba las leyes y, por sobre todo, el valor de la vida humana. No por nada fue uno de los primeros países en firmar la Convención de Ginebra sobre el trato humanitario de los prisioneros de guerra. El problema es que lo que se escribe, o en este caso firma con la mano, puede ser borrado con el codo. Lo que estás viendo es el transporte de soldados germanos capturados en Francia y Alemania, muchos de los cuales fueron llevados a territorio inglés para su procesamiento legal. Fue a través de testimonios como el de Fritz Nochlein que el mundo supo sobre la Jaula de Londres, un centro de detención para prisioneros de guerra que fue controlado y operado por el MI-19, una sección de la Dirección Británica de Inteligencia Militar. En los números 6, 7 y 8 de Kensington Palace Gardens se ubicaba una instalación terrorífica por la cual pasaron miles de alemanes que fueron golpeados, hambriados y privados del sueño como método de tortura. En sorprendente sintonía con los torturadores más sádicos del nazismo,
Muchos de los interrogadores forzaron a sus rehenes a tener cirugías innecesarias por parte del personal sin conocimiento médico alguno, dejando secuelas severas y causando varias muertes por hemorragia. Tal era la locura que se manejaba en la jaula de Londres, que los guardias alardeaban de ser la Gestapo inglesa. Esta cárcel secreta fue parte de una red de 9 jaulas dispersas a lo largo de Gran Bretaña. El sistema era administrado por el PWIS, siglas en inglés para Sesión de Interrogatorio a Prisioneros de Guerra, la cual se encontraba bajo jurisdicción de la inteligencia militar. Aquellos prisioneros que se creía tenían información realmente importante eran enviados a la sucursal principal, la de Londres. Hoy en día, la calle Kensington Palace es hogar de millonarios y embajadores, pero hace varias décadas, desde 5 habitaciones oscuras vigiladas por guardias, se podían escuchar gritos en alemán pidiendo clemencia. Tal vez te preguntes cómo es que sabemos tanto respecto a una historia tan vergonzosa para uno de los países más importantes del bando aliado. La respuesta es más sencilla de lo que te imaginas. El hombre que gestionaba todas las actividades contó en detalle qué tipo de tormentos se llevaban a cabo en la jaula de Londres. Se trataba del coronel Alexander Scotland, un maestro en técnicas de interrogación. Una vez terminada la guerra, escribió un libro de memorias en el cual no omite detalles sobre lo acontecido. Si un alemán tenía información que nosotros queríamos, a la larga era extraída inevitablemente, afirmaba Alexander, quien fue perseguido por sus propios jefes luego de revelar uno de los secretos más oscuros de la milicia británica. Como te indicamos al inicio del video, la tortura es desgraciadamente una constante en tiempos de guerra. Pese a los intentos de reducir los casos de tormentos sobre prisioneros, la historia se sigue repitiendo incluso en conflictos actuales. Lo cierto es que estas prácticas alcanzaron un punto de deshumanización nunca antes visto durante la Segunda Guerra Mundial. Y hoy hemos conocido algunas de las tantas técnicas empleadas por ambos bandos para destruir el cuerpo del enemigo. De esta manera llegamos al final de esta entrega. Si quieres seguir descubriendo las historias más impactantes del mundo bélico, te invitamos a suscribirte y activar las notificaciones de este canal. Sin más, nos despedimos hasta el próximo video. Gracias por acompañarnos.